porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este texto, esta frase, la dicen los apóstoles Pedro y Juan frente al concilio cuando fueron encarcelados a causa del mensaje que ellos estaban dando al pueblo, a la multitud allí en Jerusalén. Y esta frase aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 20 del capítulo 4. Usted puede buscarlo también allí en su Biblia. Los Hechos, capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había algo que ellos no podían callar. No podían morderse la lengua y no decirlo. Tenían que testificar. Tenían que hablar de Jesucristo. Porque era lo que el Señor había puesto en sus vidas. Habían vivido con Él durante 3 años y el Espíritu Santo continuaba en ellos después de Pentecostés, llevándolo con esta pasión evangelizadora, esta pasión por las almas. Entonces ellos no podían abandonar esa misión que Dios mismo les había encargado. Cuando Jesús le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podían ellos entonces abandonar esa causa. Por eso dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque habían visto los milagros del Señor, porque habían visto el amor de Cristo, habían visto a Cristo en la cruz y luego lo vieron resucitado. Y todo lo que escucharon de Jesús, sus enseñanzas, su sabiduría, su profundidad, su discernimiento de la verdad eterna, no podían dejar de hablar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este capítulo se ha titulado Pedro y Juan ante el concilio. Resulta de que Pedro y Juan habían llegado al templo de la ciudad de Jerusalén, ahí el templo de Salomón, y había un hombre inválido en la puerta que pedía ayuda económica. Entonces Pedro le dijo con total convicción, le dijo que él le daba lo que tenía. Lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo, eso te doy. Y entonces este hombre milagrosamente fue levantado. Y dice la palabra que entró al templo cantando, saltando, alabando a Dios. Así entró en el templo feliz porque había recuperado su movilidad. O sea, una persona con discapacidad que ahora era normal. Fue liberado de esa atadura que tenía, ¿no? De no poder movilizarse. Y ya no iba a ser un miserable que iba a estar allí pidiendo en la puerta del templo ayuda económica. Ahora iba a poder trabajar, iba a poder movilizarse, iba a poder hacer una vida normal. Y entonces Pedro predicó en ese momento. Son hermosas las prédicas del apóstol Pedro, hay que leerlas. Le habla a la población de en nombre de quién él hizo ese milagro. En realidad es Cristo, Dios, quien ha hecho que ese hombre se levante. Este hombre que ustedes crucificaron, que ustedes mataron. Ante esa evidencia de ese gran milagro, entonces los sacerdotes,
el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que era una secta de los judíos, resentidos, enseñaban al pueblo, estaban resentidos contra los que enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús. Y anunciaban que Jesús estaba vivo, que había resucitado entre los muertos. Entonces los tomaron a los 2 apóstoles y los pusieron en la cárcel. Pero muchos creyeron, y gran número, creyeron como 5.000 personas. Fue bastante la gente que se convirtió por ese milagro de Cristo a través del apóstol Pedro. Entonces al otro día, después de haberlo apresado a ellos, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, etc. Todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes también estaban, todos los importantes ahí reunidos, poniéndose de acuerdo qué hacer con estos hombres que tanto tumulto hacían en la ciudad y que estaban transformando la fe, la creencia del pueblo judío. Entonces le preguntaron a los apóstoles: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Le preguntaron a Pedro y a Juan. ¿Con qué autoridad hacen ustedes esto? ¿Por qué lo hacen? Y entonces ahí el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace un discurso dirigido a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel, diciéndole que si ellos le interrogan acerca de haber beneficiado a un inválido, de qué manera sanó, entonces él dice que lo ha hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Los acusa, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está aquí en vuestra presencia sano. Este Jesús que ha sido reprobado por ustedes, pero ha sido aprobado por Dios. Y ha venido a ser cabeza del ángulo, la persona más importante dentro de la construcción del reino de Dios. Y dice estas palabras memorables: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí hay todo un contenido, un mensaje en este texto, que a través de Jesús solamente podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Y claro, viendo el denuedo con que hablaba el apóstol Pedro y Juan, y entendiendo que eran hombres que no tenían mayor educación, si eran pescadores, hombres sin letras, dice, y del vulgo, entonces se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Jesús les había enseñado aquello. Es como que esto que están hablando es porque Jesús se lo enseñó. Porque para ellos eran gente vulgar, gente sin estudio, gente del pueblo. Y luego miraban al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos. Así es que no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que salieran de esta reunión, de este concilio de gente importante, porque ellos iban a discutir qué hacer con ellos. ¿Qué haremos con estos hombres?, se preguntaron, porque en realidad es manifiesta la señal que han hecho notoria a toda Jerusalén. Todos ya saben que estos hombres le dieron vitalidad nuevamente a un inválido, que no podía caminar, tenía que arrastrarse y ahora está normal, camina. Eso es innegable. Pero para que no se divulgue más esto entre el pueblo, porque en realidad no es conveniente, porque tenemos nosotros nuestra
religión, tenemos nuestra fe muy clara y todo tiene que seguir normal y como Jehová nos indicó a través de Moisés, en fin, los patriarcas, los profetas. Entonces, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, que no le hablen a nadie más en el nombre de Jesucristo. Entonces los llamaron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro les dice como respuesta: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién obedeceremos? ¿A los seres humanos? ¿A los filósofos? ¿A ciertos teólogos? ¿A los profesores? ¿A los que dicen que tenemos que pensar de esta manera y que creer de esta forma? ¿O a Dios, que nos está diciendo claramente cómo debemos pensar, sentir y actuar? Y bueno, para nosotros aquí en la palabra de Dios está claramente cómo debemos pensar, cómo debemos sentir y cómo debemos vivir, actuar. Entonces la respuesta de Pedro y Juan fue: por juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa fue la respuesta. Es decir, nosotros no le vamos a obedecer a ustedes, sino que le vamos a obedecer a Dios, que nos ordenó ir y predicar mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. El que no creyere será condenado. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense, 4 décadas inválido y ahora era un hombre sano. Esa fue una hermosa demostración del poder de Jesucristo a través de su iglesia, a través de sus discípulos, de los apóstoles. Y fue y es una gran enseñanza también para nosotros. Primero, en creer en el poder de Dios, que Dios puede cambiar una vida, hacer un milagro, y aquel que no caminaba, ahora caminar correctamente, bien. Ese que se arrastraba en esta vida, quizás con dolor, en soledad, en el pecado, ahora puede estar en pie y caminar derecho en una senda correcta. Primera lección. Segunda lección, que debemos obedecer antes que nada a Dios. Dios es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro guía. Obedecer a Dios antes que a los hombres, porque los hombres se equivocan, los hombres pueden querer llevarnos por un camino que no es el correcto, que no es el camino de Dios. Por supuesto que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que le guiarán correctamente a usted, pero para eso Dios le ha dado el Espíritu Santo y el discernimiento que da el Espíritu para comprender, para captar, para sentir y tener la convicción de que eso que se está enseñando, esa palabra que se está entregando, es realmente la palabra de Dios, una palabra de vida. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad, Dios mediante.